impartir la cátedra, un tema muy importante, un tema que lo va a desarrollar pues con la experiencia que él tiene en este tema, es un tema que les va a servir a ustedes no solo para este curso, sino que en el procesal, después en su examen técnico profesional y en el ejercicio profesional, en el ejercicio profesional. Así de que por favor ponganle mucha atención, colaboremos. Vamos a conocer una disposición legal con todo y su reglamento. Van a ver la diferencia entre lo que toca con el sector privado y el sector estatal. Importantísimo el tema de hoy, así de que por favor a colaborar con el licenciado, por favor, y a preguntar y salir de dudas. Un fuerte abrazo. Dejamos el tiempo, licenciado. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches para todos, compañeros. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Espero que estén muy bien. Buenas noches, Buenas Lick. noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Carlitos, ¿me ayuda con la presentación ahí, por favor? Con mucho gusto, Lick. Ahorita. Gracias. Buenas noches para todos. Bueno, hoy están reunidas las dos secciones, entonces vamos a ver un poquito más del número normal. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches. Vamos a iniciar. Es importante que, como les indiqué la semana pasada, ¿verdad? Su ley física, porque nos va a servir para que podamos nosotros ir analizando, ¿sí? El régimen laboral de los trabajadores del Estado, la actuación administrativa de la Junta Nacional del Servicio Civil, la procedencia y el diligenciamiento de la única instancia ante la Sala de Apelación de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta. Vamos a la siguiente presentación. Fundamento constitucional de esta ley. Sí, tenemos un fundamento constitucional. Ubiquémonos, por favor, en el artículo 108. Hoy voy a necesitar que todos tengan los tres cuerpos legales: su código de trabajo, su constitución y su ley del servicio civil. Los tres los vamos a usar hoy, ¿ya? Los tres los vamos a usar hoy, ¿ya? Entonces, pilas aquí. Ángel Masaya, ¿tiene el 108 de la Constitución? Permítame, que aún estoy sacando mis leyes. No se preocupe, vamos a empezar con Adriana Alexandra. No está. Alejandro José Méndez. Sí, licenciado. Buenas noches. ¿Me ayuda, por favor? 108 constitucional. 108 constitucional. Permítame. Es que... ¿Lo tiene? Todavía no. Deme un minutito. Alejandro, ¿lo tiene por ahí ya? Adelante. Sí. 108 constitucional, indicó, ¿verdad, licenciado? Ok, sí. Correcto. Aquí está. 108, régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley del servicio civil, con excepción de aquellas que se rigen por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Muy bien, Los entonces... trabajadores del... ¿no continúo? Continúe, termínelo. Perdón. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas por la ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la ley del servicio civil, conservarán ese trato. Muy bien. Entonces, miren, pues aquí vamos a estudiar que esta ley del servicio civil se va a relacionar con el artículo 108 de la Constitución. Esta es la base legal en donde establece que deberá regirse por sus propias leyes. Muy bien, siguiente artículo, por favor. Siguiente presentación. Muy bien. Vamos a ver que el Estado se organiza mediante organismos. Cada organismo tiene su propia ley del servicio civil. El organismo legislativo tiene su propia ley. El organismo judicial tiene su propia ley. Y las municipalidades también tienen su propia ley. ¿Sí? Entonces, es importante que entender que hoy vamos a analizar
la ley del servicio civil del organismo ejecutivo, ¿sí? Esa es la que vamos a estudiar. Que el decreto, la ley del servicio civil está contenida en el decreto 1748. ¿Qué regula? Regula entre la relación entre la administración pública y sus servidores, entre los cuales encontramos ministerios de Estado, secretarías de Estado y otras dependencias. El reglamento, existe un reglamento de esta ley, el cual está contenido en el acuerdo gubernativo 18-98. Repito, el cual establece el reglamento, el cual va a venir a regularizar todo el tema de la ley. ¿Sí? Todo el tema de la ley. Sigamos, por favor. Generalidades. Y aquí vamos a empezar con el artículo 1, por favor. Artículo 1. Alejandra Alfonso, ¿está por ahí? Así es, licenciado. Gracias. ¿Me ayuda, por favor? Ahorita voy, licenciado. Se lo doy un minuto. Artículo 1 de la Ley de Servicio Civil. Sí, por favor. Ok. Carácter de ley. Esta ley es de orden público y los derechos que consigna son garantías mínimas y renunciables para los servidores públicos, susceptibles de ser mejoradas conforme las necesidades y posibilidades del Estado. De consiguiente, son nulos ipso iure todos los actos y disposiciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de la Constitución que la Constitución establece, de los que esta ley señala y de todos los adquiridos con anterioridad. Muy bien, artículo 2, propósito de esta ley. Gracias, compañera. Alexandra, me ayuda, por favor. Artículo 2, propósito de esta ley. Con gusto, licenciado. Artículo 2, propósito. El propósito general de esta ley es regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores con el fin de garantizar su eficiencia, asegurar a los mismos justicia y estímulo en su trabajo y establecer las normas para la aplicación de un sistema de administración de personal. Muy bien. Artículo 3. Vamos a encontrar los principios, señoras y señores. Gracias, Alexandra. Los principios. Y aquí me gustaría que fuéramos colocando epígrafes. Son principios fundamentales de esta ley los siguientes. Literal A. Derecho a optar a cargos públicos. Derecho a optar a cargos públicos. 2. No discriminación. No discriminación. 3. Eficiencia en la administración pública. Eficiencia en la administración pública. 4. Capacidad y honradez. 5. Igualdad salarial. 6. Estabilidad laboral. Anótenos, por favor, y me avisan. Las 5, licenciado, disculpe. En el 5 estamos igualdad salarial. Aquí está en el chat. Edgar. Muy bien, 5 gracias. igualdad salarial y 6 estabilidad laboral. Disculpe, Lixo, la número 1, ¿me la puede repetir? Disculpe, por favor. Derecho a optar a cargos públicos. Aquí están en el chat de Edgar, están enumerados todos. Ok, voy a ver. Gracias, licenciado, gracias. No se preocupe, derecho a optar a cargos públicos. Vaya, me avisan.
Listo, gracias, Lick. ¿Estoy bien? ¿Alguien más? ¿Estamos? Sí, Lick, ya. Vaya, démosle pues. Vamos a platicar ahora. En siguiente presentación, por favor. Órganos superiores. ¿Cuáles son los órganos de esta ley? Ah, me salté uno, perdón, me salté el artículo 4. Miren, pues, servidor público. ¿Quién es el servidor público? Es bien importante que ustedes entiendan que toda persona que ostenta un cargo en la administración pública debe tenerse como servidor público, ¿sí? Debe tenerse como servidor público. Ahora bien, el reglamento hace una clasificación. Ahí lo clasifica en funcionario público, ya, en funcionario público y en empleado público. O sea, hace una clasificación, pero toda persona que ocupa un puesto en la administración pública es servidor público. ¿Me ayuda Alicia Rivas, por favor, con el artículo 4? Ahorita le ¿Dónde está? Se lo ¿Alguien leo la yo, da? licenciado. Gracias, muy amable, Belter. Artículo número 4, servidor público. Para los efectos de esta ley se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legal establecido, mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Muy bien. Entonces, se dan cuenta que se considera, gracias, Belter, se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública. Ahora, el reglamento hace una clasificación. ¿Alguien que tenga el artículo 1 del reglamento? El reglamento para quienes tienen la ley viene adherido, o sea, viene en la parte final. Adelante, Sergio, por favor. Artículo 1. Servidores públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el presente reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes. A. Funcionario público. Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal correspondiente, y se le remunera con un salario. Y B. Empleado público. Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley del Servicio Civil, en virtud del nombramiento o contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. Muy bien, miren pues, 3 diferencias que vamos a encontrar entre lo que son los servidores públicos y los funcionarios públicos, porque ahí sí hay una diferencia. Gracias, Sergio. Número 1, el funcionario es electo, mientras que el empleado es nombrado. Número 1, y se los anoté. 2, funcionario tiene la representación legal de la entidad, mientras que el empleado no, él es subordinado. 3, el funcionario ejerce mando, mientras que el empleado no.
¿Estamos? Me avisa, por favor. ¿Ya? Muy bien. Vamos pues. Artículo 8. Pregunta de examen. Miren pues, ¿quién es la autoridad suprema? ¿Quién es la dirección suprema? El artículo 8 regula que el presidente de la República es la máxima autoridad del servicio civil que establece esta ley. ¿Cuál es la máxima autoridad? El presidente. ¿Sí? Por ahí pregunta de examen. ¿Ya? Pregunta de examen. Artículo 9. Órganos superiores. Vamos con Ángel y Gabriel Hernández. Sí, licenciado. ¿Podría repetirme los artículos? Sería el 8, ¿verdad? El 9, por favor. No, ok. Artículo 9. Órganos superiores. Se crean los siguientes órganos superiores encargados de la aplicación de esta ley. Número 1, Junta Nacional de Servicio Civil. Número 2, Oficina Nacional de Servicio Civil. Muy bien. ¿Cuántos órganos? 2. La Junta y la Oficina. ¿Cómo se integra la Junta? Lo encontramos en el artículo 11. Vámonos, por favor, al artículo 11. Artículo 11. Artículo 14, perdón, calidades. Artículo 14, marquen calidades. En el artículo 15, impedimentos. Impedimentos. Muy bien. Me gustaría que leyéramos el 19 numeral, el 19, que leyéramos el 19. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estudiar los deberes y atribuciones. ¿Ya? Los deberes y atribuciones. Veamos, por favor, el artículo 19. Beverly Galicia. Sí, Lick. ¿Me ayuda, por favor? 19. No lo tengo a la mano, Lick. Señores, yo les recomendé que compraran su ley. Daniel Zamora. Artículo 19. Deberes y atribuciones. Además de los que se asignan por otras disposiciones de esta ley, son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Servicio Civil. Número 1. Rendir al presidente de la República y al Congreso memoria anual de sus labores y suministrar los informes adicionales que se le requieran. Número 2. Colaborar en la promoción del mejoramiento del Sistema Nacional de Servicio Civil. Número 3. Aprobar o improbar los proyectos de reglamentos que elabore el director antes de ser sancionados por el presidente de la República. Número 4. Adoptar normas para su organización y funcionamiento interno, las que se entrarán en vigor una vez aprobadas por el presidente de la República. Número 5. Nombrar o remover a su secretario y además personal administrativo cuando fuere necesario. Número 6. Interesado las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley y investigar y resolver administrativamente en apelación a solicitud de las siguientes materias: reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías y destituciones. Muy bien. Ojo aquí, 19 numeral 6. Establece conocer y resolver administrativamente en apelación. O sea, gracias, Daniel, que el recurso administrativo que establece esta ley es el recurso de apelación, el cual está regulado en el artículo 80. Es decir,
El 19 numeral 6, relaciónenmelo por favor con el 80. Con el 80. ¿Ya? Con el 80. Vaya. 21. Vamos con el 21. La Oficina Nacional del Servicio Civil. Esta va a estar compuesta por un director y por un subdirector. ¿Ya? Repito, va a estar compuesta por un director y por un subdirector. Diego López, ¿está por ahí? Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, Diego. Adelante, por favor. 21. Bueno. Artículo 21. La Oficina Nacional del Servicio Civil, ¿verdad? Sí. La Oficina Nacional del Servicio Civil es el órgano ejecutivo encargado de la aplicación de esta ley. Debe estar integrada por un director y subdirector y por el demás personal indispensable para su funcionamiento y ejecutividad en todo territorio de la República. Puede, a juicio del presidente de la República, crearse oficinas regionales dependientes de la oficina. Muy bien. Entonces vamos a verificar aquí que la oficina está encargada de la aplicación de esta ley. O sea, en la Junta toman decisiones, pero la oficina es quien ejecuta esas decisiones. ¿Ya? Es quien ejecuta esas decisiones. 22. El nombramiento del director y subdirector deben ser nombrados por el presidente. ¿Ya? Por el presidente de la República. Solo pueden ser removidos por las causas y procedimientos que establece esta ley. El 23, ojo ahí, para quienes no tienen la ley y solo la descargan, y ahí es donde se vuelve el problema. Porque este está reformado. Sí, este está reformado. Para ser nombrado director o subdirector se requieren ser personas de reconocida honorabilidad y además llenar los siguientes requisitos. 1, ser guatemalteco. De los comprendidos en el artículo 5 dice, ahí no es 5, ahí es artículo 144 de la Constitución. 144 de la Constitución. Acreditar conocimientos técnicos en administración de personal y de preferencia poseer título universitario. ¿Sí? Vaya, ojo pues, pilas. Pilas, 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 pilas. Vámonos al 31. Siguiente presentación, por favor. Antes de eso, quisiera hablar acá. ¿Quiénes pueden optar a un cargo público? Es una pregunta de examen. Vámonos al 113. Andrés Gasparico, ¿lo tiene por ahí? Yo, licenciado, Adelante, Belter, gracias. Artículo 113. Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Muy bien. Capacidad, idoneidad y honradez. Miren qué interesante esos aspectos. Cómo se determina que una persona es capaz, cómo se determina que una persona es idónea y cómo una persona se determina que es honrada, ¿verdad? Bien interesante. ¿Ya? Bien, bien interesante. Ok, siguiente, por favor. ¿A quién formas, cuál es el procedimiento para ingresar a la administración pública? Bueno, en el caso del presidente y del vicepresidente, claro está que tienen que ser mediante elección popular, ¿ya? En el caso de ministros, viceministros, directores ejecutivos, coordinadores, pues ahí debe ser mediante nombramiento de funcionarios. Y en el caso del numeral tercero, establece que el servidor público. Entonces hay tres formas. En el caso del servidor público va a ser mediante nombramiento. Mediante, repito, nombramiento. ¿Estamos? Vaya, siguiente, por favor. ¿A quiénes se les aplica la presente ley? Vamos a verlo más adelante. Pero antes me gustaría que leyéramos el 31. Miren, pues aquí vamos a ver que existen tres clases de servicios. ¿Sí? Esta ley va a regular tres clases de servicios. 31 y 32. ¿Me ayuda, por favor, Ángel Adolfo?
Reitelic. Gracias. Clasificación. Sí. Para los efectos de la aplicación de esta ley y sus reglamentos, los puestos en el servicio del Estado se comprenden en los tipos de servicios siguientes. 1. Servicio exento. 2. Servicio sin oposición. 3. Servicio por oposición. ¿Leo el siguiente? Sí, por favor, de una vez. 32. Artículo 32. Servicio exento. El servicio exento no está sujeto a las disposiciones de esta ley y comprende los puestos de 1. Funcionario nombrados por el presidente a propuesta del Consejo de Estado. 2. Ministros y viceministros de Estado, secretarios, subsecretarios y consejos de la Presidencia de la República, directores generales y gobernadores departamentales. 3. Funcionarios y empleados en la carrera diplomática de conformidad con la ley orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala. 4. Tesorero General de la Nación. 5. Escribano del Gobierno. 6. Gerente de la Lotería Nacional. 7. Funcionario del Congreso del Estado. 8. Registradores de la propiedad y personal correspondiente. 9. Inspector General de Trabajo. 10. Funcionarios de la Presidencia de la República que dependan directamente del presidente. 8. Miembros de los cuerpos de seguridad. 12. Personas que sean contratadas para prestar servicios interinos, ocasionales o por tiempo limitado o por contrato especial. 13. Empleados de la Secretaría de la Presidencia de la República. 14. No más de 10 funcionarios o servidores públicos de cada ministerio del Estado, cuyas funciones sean clasificadas de confianza por los titulares correspondientes. 15. Personas que desempeñen cargos ad honorem. Muy bien. Entonces, vamos a verificar acá que hay 3 clases de servicio. Primero, gracias, compañero. Tenemos que entender que la ley establece 3 momentos. El primero es cuando lo nombran a uno, ¿verdad? El segundo es cuando uno está durante la relación laboral. Y el tercer momento que regula la ley es el despido. El servicio exento no se va a aplicar a esta ley. Esos funcionarios, yo les puedo preguntar en el examen, esperemos preguntar en el examen, es el ministro de Trabajo y Previsión Social le consulta a usted como a su asesor cuál es si la ley del servicio civil le es aplicable. ¿Sí? Entonces, ojo ahí, no le es aplicable. El servicio exento no está sujeto a las disposiciones de esta ley. Les pudiéramos preguntar el escribano de gobierno, les pudiéramos preguntar los miembros del cuerpo de seguridad. Entonces, ojo ahí, ¿sí? Servicio sin oposición. El servicio sin oposición comprende los puestos de asesores técnicos, asesores jurídicos, directores de hospitales. O sea, en estos 3 se van a ubicar los servicios sin oposición, pero ojo el segundo párrafo. Los miembros de este servicio están sujetos a todas las disposiciones de la presente ley, menos a aquellas en que se refiere a nombramiento y despido. Es decir, que solo va a aplicar la ley durante la relación laboral. Aquí van a ser licencias, asuetos, descansos. ¿Por qué? Porque solamente vamos a aplicar la normativa de esta ley durante la relación laboral. Por ejemplo, el procedimiento de nombramiento no lo vamos a aplicar. El procedimiento de despido no se lo vamos a aplicar. ¿Sí? Ojo ahí, pues. Vamos aquí. 34. Beatriz María, por favor. Aquí lo tengo, licenciado. Adelante, Edgar, gracias. Servicio por oposición. El servicio por oposición incluye a los puestos no comprendidos en los servicios exentos y sin oposición y que aparezcan específicamente en el sistema de clasificación de puestos del servicio de oposición que establece esta ley. Muy bien. Es decir, que en estos servicios, en esta clase de servicios se va a aplicar la ley.
durante el nombramiento, el procedimiento de nombramiento lo aplicamos, durante la relación laboral aplicamos, y durante el procedimiento de despido lo aplicamos. ¿Estamos? Lo aplicamos. Muy bien. Dejamos por favor, y nos vamos. Siguiente presentación. ¿A quiénes se les aplica? Miren aquí, pues. ¿Han escuchado ustedes, o yo no sé si ustedes, por ejemplo, laboran en el Estado? Pero en el Estado, a diferencia del sector privado, el sistema de contratación es distinto. Usted en el sector privado jamás va a decir yo soy 011, ¿va? No, esos son renglones, y para quienes no lo saben, son renglones presupuestarios que el Estado utiliza para contratar a personas. Les voy a compartir en el chat lo que es para que lo puedan descargar, el tema del manual de clasificación y definición de renglones presupuestarios. ¿Sí? Renglones presupuestarios. Permítame, aquí está. Aquí se los compartí, mire. ¿Ya? Entonces, usted ha escuchado que dicen personas, es que yo soy 011. ¿Qué manda Gabriela? Gabriela levantó la mano. A la orden, María, gracias. Miren, pues, por ejemplo, ustedes han escuchado que dicen, es que yo soy 011, es que yo soy 029, es que yo soy 022, es que yo soy 023, es que yo soy 031. No es que la persona tenga un número así asignado, ¿verdad? No, sino que se refiere al tipo de renglón presupuestario en el que uno presta sus servicios. ¿Sí? En el que uno presta sus servicios. Entonces, ahí ustedes pueden descargar el manual, ahí está el código QR para que lo puedan descargar. Y si ustedes tienen alguna duda, algún tema ahí referente a cuál es cada uno de ellos, pues ahí lo define, ¿ya? Por ejemplo, el personal permanente, el 011, regularmente este tipo de renglón, este es el que pasa un procedimiento, el nombramiento durante la relación laboral y el despido. Difícilmente a una persona 011 se le destituye, ¿sí? ¿Por qué? Porque han escuchado ustedes que dicen es presupuestado, ¿ya? En este caso depende del presupuesto de la administración pública. Para mostrarles un ejemplo, el maestro Avidán, él es presupuestado, ¿sí? Él está en personal permanente. Él tuvo que pasar por una convocatoria, él tuvo que pasar por un procedimiento. Si en algún momento, pues, llegara a pasar alguna destitución, tiene que llevar previamente un procedimiento. A diferencia de lo que sucede con los interinos, como su servidor. Pues utilizamos regularmente un 022, ¿sí? O sea, a eso voy, que es importante entender los renglones presupuestarios, porque a veces usted es su primer trabajo y le dicen, mira, vas a hacer 029, y usted bien ilusionado, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Que el 029, por ejemplo, no goza de prestaciones laborales, ¿ya? Sino que ahí se tiene que emitir una factura para poder percibir sus honorarios y pueden prestar servicios técnicos o servicios profesionales. ¿Ya? Muy bien. Siguiente presentación. Es correcto, María. Ya, pero es importante entenderlo, ¿verdad, María? Porque a veces no sabemos o no entendemos y uno dice, soy 011, soy 022, soy 021, y no sabemos ni a qué se refiere. Repito, para que ustedes entiendan, es el tipo de renglón que utiliza el Estado para contratarme. Lic, una consulta. Solo el 029 factura. No, el subgrupo 18 también. Ajá, El subgrupo 18. Gracias. El 189. Correcto. Ahí uno también presenta factura. La diferencia entre ese y el otro es que en el 189 uno tiene que entregar un producto. Un producto, me imagino, me refiero, perdón, a un reglamento, a un proyecto de ley o algo. En cambio, en el otro únicamente presento un informe. ¿Ya? Cierto. Muy bien.
Entonces, ojo acá, vamos a verificar el tema de ingreso al servicio por oposición. Todo este procedimiento, mire, si usted quisiera llegar a ser 011, por ejemplo, el personal por oposición, tiene que existir primero una convocatoria. Usted va a decir, ay, yo quisiera trabajar en esa entidad, sí, pues ni convocatoria hay, entonces no se puede. Se debe demostrar idoneidad, se debe declarar elegible al candidato, se debe someter a pruebas, se le notifican sus resultados. Después, pues si usted no está de acuerdo con ese resultado, puede apelar. Se procede al registro de candidatos elegibles, se nombra, se le juramenta, toma posesión, tiene que ser sometido a un periodo de prueba y si lo superó satisfactoriamente, lo que procede es a confirmarlo. ¿Sí? A confirmarlo. Muy bien. Artículo 54. Me quiero ir al 54. Miren, pues aquí vamos a ver las diferencias entre lo que es el Estado, es decir, los servidores públicos, y lo que son los trabajadores del sector privado. Porque no puede decirme usted trabajador en el Estado. No, en el Estado le que servidor público. Y hay bastantes diferencias. Yo les voy a compartir un videito que hice ahí un quiz, le llaman ahora, entre diferencias entre el sector público y diferencias del sector privado. Pero esta es la primera, 54. ¿Sí? El artículo 54. Vamos con Chelsea López. 54. Cheli, Chelsea. ¿me podría repetir, perdón? 54 de la ley, por favor. Voy. Creo que no está. Bueno, licenciado. Adelante, Edgar, gracias. Pilas, señores, necesito pilas. Necesito que estén pilas. Artículo 54, término del periodo de prueba. Toda persona nombrada en un puesto dentro del servicio por oposición mediante inscripción de su nombre en un registro debe someterse a un periodo de prueba práctica en el desempeño del puesto de que se trate. El periodo de prueba se inicia a partir de la fecha de toma de posesión y dura 6 meses como máximo para los nuevos servidores y 3 meses para los casos de ascenso. Queda a salvo el derecho del servicio de ser restituido a su cargo si fuere separado del nuevo puesto durante la prueba por razones que no constituyan falta. Si la persona estuviera desempeñándolo el cargo mediante nombramiento provisional, el tiempo así servido debe ser tomado en cuenta para el cómputo del periodo probatorio correspondiente. Al terminar satisfactoriamente el periodo de prueba, el servidor público debe ser considerado empleado regular. Vamos a leer el 55 de una vez, Edgar, y se los explico. Muy bien. Artículo 55, facultad de la autoridad nominadora y del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. En cualquier tiempo dentro del periodo probatorio y conforme al reglamento respectivo, la autoridad nominadora puede separar a un empleado si en opinión de dicha autoridad y en base a los informes del jefe inmediato del empleado, se considera que éste es inepto y no cumple sus deberes satisfactoriamente, a que sus hábitos y conducta general no justifican su continuación en el servicio y debe informar al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro de los 3 días siguientes los motivos que tenga para hacerlo. No más de 3 empleados pueden ser separados sucesivamente del mismo puesto durante el periodo de trabajo probatorio sin la previa autorización del director. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil podrá ordenar a la remoción de cualquier servidor durante el periodo probatorio, siempre que se establezca que su nombramiento fue resultado de error o fraude, en cuyo caso el interesado deberá ser oído previamente, para lo cual se concederá audiencia de 3 días a partir del requerimiento. Muy bien, miren pues, primera diferencia, ¿sí? Primera diferencia.
Periodo de prueba. Pregunto, ya lo vimos. Periodo de prueba en el sector privado. 6 meses. Sector privado. Ay, no, perdón. 2 meses. Son 3. 2 meses. 2 meses. 2 meses, puro bingo. Mire, Wendy, puro bingo. ¿Ya? 2 meses. 2 meses, va a Edgar. Ahora bien, la diferencia en el sector público no son 2 meses, son 6 meses. 6 lujo, ¿vale? meses. Ah, no, qué jodida. Porque en 6 meses usted tiene que demostrar que realmente sí desea la plaza. Aparte, si lo ascienden, tiene un periodo de 3 meses. Todavía, y con goce de salario, no con la empresa privada, no funciona 2 meses afuera, ¿vale? Afuera. Vaya, otra de las cuestiones aquí que es duro, porque si usted no aprueba el periodo de prueba, ¿saben qué pasa? Se le considera como... ¿Cómo se le Inepto. considera? Inepto. Inepto. Ahí se tiene que recordar su ex. Ahí se tiene que recordar su ex como un inepto. No pasaste el periodo de prueba, papito. Sos inepto. ¿Ya? Entonces, solo dígale, mira, simplemente no pasaste, no superaste ese periodo. Entonces te tengo que denominar como la ley del servicio civil. Tal cual. No, pero es un término muy, muy delicado, fíjense. Realmente es un término bien delicado. ¿Sí? Lo hablábamos con el maestro en algún momento que es un término que realmente hasta afectaría, si lo queremos ver así, el no obtener una nota satisfactoria. Muy bien, sigamos. Vámonos al 61. 61. ¿Cuáles son los derechos de los servidores? Y aquí, ojo, porque vamos a encontrar varias diferencias. Lourdes Grijalva, ¿está por ahí? Sí, licenciado. Gracias, 61, por favor. Derechos de los servidores públicos. Los servidores públicos en los servicios por oposición gozan de los derechos establecidos en la Constitución, en el texto de esta ley y además de los siguientes. Número 1. A no ser removidos de sus puestos a menos que incurran en las causales de despido debidamente comprobadas previstas en esta ley. Número 2. A gozar de un periodo anual de vacaciones remuneradas de 20 días hábiles después de cada año de servicios continuos. Las vacaciones acumulables deben gozarse en periodos continuos y son compensables en enero, salvo que se hubiere adquirido el derecho y no se hubiere disfrutado al cesar la relación de trabajo por cualquier causa. Número 3. 30 días a los servidores públicos expuestos a riesgos que causen enfermedades profesionales, los que sean enumerados para ese efecto en el reglamento respectivo. Número 4. A licencias con o sin goce de sueldo por enfermedad, gravidez, estudios, adiestramiento y otras causas de conformidad con el reglamento respectivo. Número 5. A enterarse de las calificaciones periódicas de sus servicios. Número 6. A recibir en la primera quincena del mes de diciembre de cada año un aguinaldo en efectivo que se liquidará de conformidad con la ley y reglamentos respectivos. Número 7. A recibir indemnización por supresión del puesto o despido injustificado directo o indirecto, equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos. Y si los servicios no alcanzaren a un año a la parte proporcional al tiempo trabajado, su importe se debe calcular conforme al promedio de los sueldos devengados durante los últimos 6 meses a partir de la fecha de supresión del puesto,
Este derecho en ningún caso excederá de 5 sueldos. El pago de la indemnización se hará en mensualidades sucesivas a partir de la supresión del puesto y hasta completar la cantidad que corresponda. Es entendido que si en razón del derecho preferente contemplado en el artículo 46 de la ley, el servicio despedido reingresará al servicio público con un salario igual o superior al que devengaba. El pago de la indemnización será suspendido a partir de la fecha de toma de posesión del nuevo cargo. Si el salario fuere inferior, se continuará el pago de la indemnización por el término necesario para cubrir la diferencia en el número de meses el cual se tiene derecho de indemnización. Quedan excluidos de este derecho los servidores públicos que puedan acogerse a la pensión o jubilación, pero disfrutarán de la expresada indemnización hasta que se emita el acuerdo de pensión o jubilación correspondiente. Las entidades encargadas de esos trámites quedan en la obligación de resolverlos en un término máximo de 4 meses. Número 8. A gozar del régimen de jubilaciones, de jubilaciones, pensiones, ¿sí? Pensiones y montepíos de conformidad con la ley respectiva. Número 9. A recibir un subsidio familiar cuando las condiciones fiscales lo permitan de conformidad con la ley respectiva. Número 10. Al ascenso a puesto de mayor jerarquía, sueldo mediante la comprobación de eficiencia y méritos de conformidad con las normas de esta ley. Número 11. Un salario justo que le permita una existencia decorosa de acuerdo a las funciones que desempeñe y a los méritos de su actividad personal. Número 12. Derecho a descanso forzoso de 30 días antes del parto y de 40 días después con goce de salario. Muy bien. ¿Listo, licenciado? Gracias. ¿Hasta ahí? Muy amable. Sí, hasta ahí muy amable. Miren, pues, otra diferencia. Numeral 2, vacaciones. ¿Sí? Numeral 2, vacaciones. En el sector privado vamos a decir que las vacaciones son 15 días, pero en el sector público nos van a otorgar 20 días. Segunda diferencia. Primera, periodo de prueba. Igual esto está en el material que ya les compartí. Segundo, las vacaciones aquí son 20 días. En el numeral 4 pueden colocar licencias, en el numeral 6 pueden colocar aguinaldo. Repito, el numeral 4, licencias, en el numeral 4, numeral sexto, aguinaldo. En el numeral séptimo pueden colocar indemnización. Indemnización. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Cuénteme. En caso de que trabaje todo el año y no me dé mis vacaciones y yo renuncio, pues tendría que darme las vacaciones en pago, ¿verdad? ¿A cuánto ascendería esto en este caso? Si fuera el salario mínimo. Tengo que hacer el cálculo. Tengo que hacer el cálculo en cuanto a los días, salario de vengado. ¿Ya? Tendría que hacer el cálculo específico. En el numeral 7, a la orden, en el numeral 7, cabe mencionar la indemnización. Y en el numeral 7 me gustaría que relacionaran con el 110 constitucional. Con el artículo 110 constitucional. ¿Sí? Miren, pues, el artículo 110 constitucional regula que cuando acontezca un despido, ojo, cuando acontezca un despido, lo que procede allí es el pago de una indemnización. Ahora, ¿hasta cuánto nos van a pagar en concepto de indemnización? Es un salario por año. Pero algo bien interesante es que el límite es de 10 salarios.
El límite es 10 salarios. Ahora, a contrario censo de lo que sucede en el sector privado. Ahí, si usted trabajó 40 años, 40 salarios, al tenor del artículo 78 del Código de Trabajo. Pero si usted laboró únicamente 5 años, 5 salarios, 10, 10, 15, 15, ¿ya? Pero en el Estado, el límite va a ser 10. Muy bien. El artículo 63 le pueden colocar derecho de asociación, por favor, derecho de asociación. Me gustaría que leyéramos el 66, numeral 7. 66, numeral 7. Pregunta de examen. ¿Puede un servidor público ostentar 2 cargos? La respuesta es no. Solo que hay una excepción. 66, numeral 7. ¿Lo pueden relacionar, si no me falla la memoria, con el 112 de la Constitución? 112 de la Constitución. ¿Alguien lo tiene por ahí? Claro que sí, Sí, licenciado. Artículo 112 de la Constitución. Prohibición de desempeñar más de un cargo público. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios. Muy bien. La excepción es servicios docentes o centros asistenciales. Gracias, Walter. Muy bien. Vámonos. En el 67 coloquen, marquen las jornadas de trabajo. En el 69 los días de asueto. 69 días de asueto. Alexandra, me ayuda por favor con el 74. Ahorita, licenciado. 74. Sanciones. Para garantizar la buena disciplina de los servidores públicos, así como para sancionar las violaciones de las disposiciones prohibitivas de esta ley y demás faltas en que se incurra durante el servicio, se establecen 4 clases de sanciones. 1. Amonestación verbal, que se aplicará por faltas leves según lo determina el reglamento de esta ley. Número 2, amonestación escrita, que se impondrá cuando el servidor haya merecido durante un mismo mes calendario 2 o más amonestaciones verbales, en los demás casos que establezca el reglamento de esta ley. Número 3, suspensión de trabajo sin goce de sueldo hasta por un máximo de 30 días en un año calendario cuando la falta cometida sea de cierta gravedad. En este caso deberá oírse previamente al interesado. Número 4, la suspensión del trabajo sin goce de sueldo procederá también en los casos de detención y prisión provisional durante todo el tiempo que una u otra se mantenga sin se ordenare la libertad del detenido o se dictare sentencia absolutoria en el caso de prisión provisional. Será el servidor reintegrado a su cargo dentro de un término de 30 días a contar desde aquel en que se hubiere salido de la prisión. Quien lo sustituyó tiene derecho a que su nombre sea colocado en el primer lugar de la lista de elegibles correspondiente a la clase de puesto que ocupaba. Muy bien. En este caso, suspensión del trabajo, miren el numeral tercero, gracias Alexandra, de goce de sueldo hasta por un máximo de 30 días. Pregunto, ¿en el sector privado hasta cuánto se le puede suspender a un trabajador? Ya lo vimos. Ahí se las dejo. Ya lo vimos. ¿Hasta cuánto se puede suspender? Pero bueno, un tema visto, tema olvidado, ¿verdad? Vale. Eso ya lo vimos. 79, procedimiento de despido. Ya vimos las 4 clases de sanciones que se le pueden imponer. Vamos al procedimiento de despido. 79, por favor, siguiente presentación. Me ayuda, vamos a ver. Yuli Ramírez. Buenas noches, Liz. Disculpe que voy manejando. No se preocupe, gracias por avisar. Jennifer Marisol. Adriana Alexander, adelante. Sí, que aquí soy. Buenas noches. Buenas noches. 79, ¿verdad, licenciado? Sí, 79, por favor. Procedimiento de despido. Para el despido de un servidor público regular en el servicio de oposición se seguirá el siguiente procedimiento. Numeral 1.
La autoridad nominadora tiene la facultad de despedir a cualquier servidor público en el servicio por oposición, previa promulgación de cargos y audiencia al interesado, para lo cual comunicará por escrito para ello. Una copia de dicha comunicación será sometida inmediatamente a la Oficina Nacional de Servicio Civil. El servidor público, en tales casos, cesará de inmediato en sus funciones, si así lo decide la autoridad nominadora, con autorización del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. La autoridad nominadora podrá cubrir el puesto del empleado suspenso, si así conveniere al servicio, con un nombramiento provisional por el tiempo necesario para resolver en definitiva la apelación del servidor público destituido. Inciso 2. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil hará de conocimiento del servidor afectado la decisión de la autoridad nominadora, con el fin de que dentro del plazo improrrogable de 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar ante la Junta Nacional de Servicio Civil de acuerdo con el artículo 80 de esta ley. Muy bien. Entonces, aquí regula el procedimiento para despedir. Ahora bien, algo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que si aún así al servidor público se le destituyere, ¿qué podemos hacer? Bueno, interponer el recurso administrativo. Y el recurso administrativo es el recurso de apelación. Artículo 80, por favor. Artículo 80. ¿Me ayuda? A ver, Ronald Marroquín. ¿No está? Sí, Ok, tomo licenciado, nota. con gusto. Ahí está. Ahí vienes. Gracias, Ronald. Adelante. Solo perdone, ¿me podría confirmar el artículo? Es que lo tengo digital. 80. Ok. 80. Ah, no tiene su ley. Ojo ahí. Procedimiento. Las declaraciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19 de esta ley y las demás en ella contenidas deberán sustanciarse en la forma siguiente. El interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, dentro de un término de 3 días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Presentado al escrito anterior, el director dará cuenta inmediata a la Junta Nacional del Servicio Civil, la cual deberá resolver en un término improrrogable de 30 días a partir de la recepción de las actuaciones. Si la Junta no hubiere preferido la respectiva resolución en tal término, únicamente en los casos de despido, se tendrá agotada la vía administrativa, y por resuelta negativamente la petición y efecto de los que apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y previsión social a plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. En los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del mismo término de 30 días, pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables. La Junta dará audiencia al recurrente en un término de 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad. La Junta, al recibir las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y siempre que lo estime necesario, que se amplíen las investigaciones, se reciban nuevas pruebas y se practiquen todas aquellas diligencias que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio. En esta función, la Junta goza de la más amplia facultad de la calificación y apreciación de las circunstancias, hecho que tenga relación en el caso de resolver. Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas en la Secretaría de la misma. Muy bien. Entonces, miren, pues, en este caso, si no estamos de acuerdo con la destitución, yo puedo interponer un recurso. Y ese recurso es el recurso de apelación. Plazo para interponer, 3 días. Yo lo presento ante la Oficina Nacional, ¿se recuerdan? De las dependencias, los órganos. La oficina lo eleva inmediatamente a la Junta. La Junta va a conceder audiencia por 48 horas.
y resuelve dentro de 30 días. Fíjese que a mí la Junta me resolvió sin lugar la apelación. ¿Qué procede? Promover, siguiente presentación, un juicio ordinario en única instancia. Y aquí van a ver ustedes que la demanda no es un juicio común, sino que es un juicio que se lleva ante una sala de la Corte de Apelaciones. Yo presento mi demanda, la sala emite una primera resolución, notifica dentro del plazo de 6 días y nos citan a un juicio ordinario laboral y se dicta sentencia. Ahora bien, en contra de esta sentencia únicamente caben 2 recursos, como lo son los de aclaración y ampliación. Es un juicio ordinario, pero que no se lleva ante un juez, sino que se lleva ante una sala de la Corte de Apelaciones. Ahí se recuerdan que aquí, después de haberse agotado los 2 recursos de aclaración y ampliación, no procede apelación. ¿Sí? Eso lo vemos en la siguiente presentación, en donde regula que únicamente aclaración y ampliación. Liqui, ¿se podrá interponer alguna acción constitucional de amparo? La respuesta es que sí, sí se puede, ¿ya? Pero aquí cabe mencionar que los 2 recursos que proceden son aclaración y ampliación, ¿sí? Es lo que se le conoce como el juicio ordinario en única instancia. Vamos, por favor, al 84, colóquenle cesación definitiva de funciones. Cesación definitiva de funciones, marquen el 84, por favor. El 85 vamos a encontrar al Magisterio Nacional, el cual no le es aplicable esta ley. El cual no le es aplicable esta ley. En el artículo 87 encontramos el término de prescripción, ¿ya? Término de prescripción. Otra diferencia entre el sector público y sector privado, porque en el sector privado para reclamar las prestaciones tenemos 2 años. Pero miren en el 87, todas las acciones provenientes de la presente ley o de sus reglamentos prescriben en el término máximo de 3 meses. ¿Cuántos meses? 3. Con las excepciones, regulaciones que establezca el reglamento especial que al efecto se emita. Repito, diferencia, sector privado se tienen 2 años al tenor del 264, pero en el 87 son 3 meses. ¿Cuántos meses? 3 meses. Pregunta examen. Clic, otra diferencia queremos, ok, el 93. El 93 de la ley regula los derechos post-mortem. ¿Qué sucede si un servidor público fallece? Bueno, lo que debe de tramitar es un procedimiento administrativo ante la ONSEC. ¿Y eso dónde está? En el 93 de la ley y 73 del reglamento. 93 de la ley y 73 del reglamento. Ve ahí la importancia de tener su ley, porque usted va con la ley y su reglamento. Va con la ley y su reglamento. ¿Sí? Mientras que si un trabajador del sector privado fallece, usted tiene que tramitar el incidente que regula el Código de Trabajo en el artículo 85. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? Que si fallece un servidor público, proceso administrativo. Si fallece un trabajador del sector privado, incidente. ¿A quiénes otros no se les aplica la ley? 94. A los miembros del Ejército de Guatemala y a las personas que perciban sueldos o salarios del ramo de la Defensa Nacional, no le es aplicable la presente ley. Listo. Hemos visto la ley del servicio civil. Me toca clase ahorita. Señores, ha sido un gusto estar con ustedes. Les voy a compartir un cuestionario también en cuanto a esta ley para que la puedan ir también estudiando. Compren su ley, por el amor de Dios. Les va a servir muchísimo. El día viernes tenemos clases todavía con el maestro. Así que, maestro, ha sido un gusto estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Alan. La verdad es de que qué buena cátedra vimos el día de hoy en cuanto a la ley del servicio civil y su reglamento.
por favor, como él indica, tenemos que tener nuestras leyes. Yo sé que ahora pues las podemos tener de otra forma, pero a veces el documento es bueno para ir haciendo las anotaciones y ir recordando de algunas reformas, algunas comparaciones entre lo que es el derecho del sector privado y el sector público. Así de que, pues, desearles una buena noche a las dos secciones. Sé que estamos ahora compartiendo la cátedra con la sección donde el liceo Alan es titular y pues también la sección A que es la de nosotros. Entonces, por favor, mil gracias por compartir esta cátedra. Desearle el mejor de los éxitos y a todos pues esperamos el lunes para que podamos despedirnos de ustedes. Muchos se cambiarán de sección, a nosotros mismos nos pueden cambiar de secciones y posiblemente pues muchos de ustedes ya no seguirán con nosotros en el siguiente curso que es laboral colectivo. Así que los esperamos el día viernes y un fuerte abrazo y feliz noche. Feliz noche, Liz. Gracias.